14 generaciones. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Cuán importante es poder profundizar la palabra del Señor. Y bueno, creer que el Señor tiene también los milagros para bendecirnos, para ayudarnos y por supuesto declarar la bendición del Señor. Siempre Dios quiere bendecirnos. Hoy creo que a través de la palabra podemos nosotros confiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuán importante es nosotros saber que el mundo espiritual siempre se va a regir por derechos legales. Es importante estudiar y profundizarnos más en el tema para que así podamos creer que el Señor tiene el control. Hoy, al hablar este tema, 14 generaciones, vamos a poder saber la cantidad de espíritus que hay de nuestros ancestros de 14 generaciones. Generaciones que son a veces contaminadas, generaciones que vienen de un pasado y a la vez también perturban su caminar. Cada uno tiene que romper 14 generaciones. Esos son 14 generaciones de los ancestros que hay que romper sí o sí. Recuerde que cuando vinimos a Cristo, Cristo se llevó las maldiciones, la enfermedad y todo lo demás, porque Él las llevó. Pero nosotros tenemos consecuencias de actos de un pasado. Por eso que el enemigo, como no puede ir en el presente, porque ya el presente el Señor se lo llevó todas las maldiciones. Mire qué importante. En el presente, ahora, el Señor cortó todas las maldiciones. En el presente, cortó toda traba, toda maldición, pero existe un pasado. Y como existe un pasado, ahí donde el enemigo toma hasta 14 generaciones de maldiciones. Lo generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Cuando hablamos entonces sobre estas 14 generaciones, es que hay que cambiar lo que está dañado. Hay que cambiar lo que el enemigo ha querido hacer para confundir, para provocar caos, para colocar aflicción y un desorden de espíritu en puertas abiertas de un pasado. Las 14 generaciones sí son puertas abiertas de un pasado. Como no se cortaron, están ahora en el presente. Y como están en el presente y no se han cortado, el enemigo toma los derechos legal de entrar en tercera y cuarta generación. Eso está diciendo que al mundo espiritual se tienen que cortar generaciones de maldiciones de los pasados. Ejemplo, un abuelo que murió de cáncer, un padre murió de cáncer, un hijo murió de cáncer, un nieto murió de cáncer. Esas son generaciones de maldiciones. Y no solamente en enfermedades, también en pobreza, en miseria, en dolor, en aflicción, en caos, traumas, heridas. Todo eso de un pasado, el enemigo va a buscar una genética de entrar, porque así actúa el enemigo. Es como la brujería. En la brujería, siempre ellos van a tratar de buscar un antecedente de una puerta de entrada para contaminar. Y así van a buscar herederos. Mire qué interesante. Van a buscar herederos para que se mantenga la herencia ancestral de brujería o hechicería. Entonces, en el plano espiritual, las 14 generaciones también van a buscar lo mismo. Para toda esa maldición, vaya a otras generaciones. Y ahí continúa la cadena. ¿Cómo sabemos de dónde provienen las 14 generaciones? Si leemos nosotros el libro de Mateo, capítulo 1, verso 1, nos dice lo siguiente: del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ahí comienza con Abraham. Y ahí nos vamos directamente al texto base. Mateo 1, capítulo 1, verso 17, es el texto base de las 14 generaciones. Mateo, capítulo 1, verso 17, donde ahí comienza todas las 14 generaciones, el cual nos vamos a enfocar. ¿Cuántas son las 14 generaciones? ¿Cómo entran? ¿Cómo contaminan? ¿Y qué hay que hacer para liberarnos de estos espíritus ancestrales?
Mateo capítulo 1, verso 17, entonces nos explica lo siguiente. De manera que las generaciones desde Abraham, mire qué interesante, mantengan eso, desde Abraham comienzan, desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia, Cristo. Ahí tenemos 14 generaciones de A3. Esas 14 generaciones de A3 son las que componen una cierta cantidad de espíritus en el mundo espiritual, y hay que revocarla. Esto es también importante cuando se hacen liberaciones o cuando usted ministra a una persona que tiene algún problema y quizás usted no sabe por qué viene el problema. Vaya a orar por sus generaciones pasadas, porque debe haber algún derecho legal. Ningún espíritu va a venir porque quiere. Ninguna maldición va a venir porque quiere. Ninguna muerte viene porque quiere. Y ningún espíritu de miseria viene porque quiere. Ellos vienen por derechos legales. ¿Cuáles son los derechos legales? Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. Todo espíritu de un pasado siempre viene por algo. Los espíritus no actúan que van a venir a decir yo voy a querer entrar en esta generación, a mí se me antoja venir a entrar a esta generación. No actúan así, sino que los espíritus trabajan porque hay antecedentes, y los antecedentes de un pasado es la información, es el historial que ellos manejan. Todos los espíritus van a entrar por antecedentes. Leíamos entonces Mateo capítulo 1, verso 17, que había desde Abraham hasta David, de David, deportación de Babilonia, entra Cristo. Ahí entra Cristo sobre las 14 generaciones. Ahora, para poder entender más este plano de las 14 generaciones, usted quizás tendrá la pregunta, ¿cómo se sabe entonces cuántos son 14 generaciones? ¿Cómo se saca la cuenta de cuántas son las 14 generaciones? Para poder nosotros entender esto, primeramente es el plano, se llama epigenética. Epigenética son las 14 generaciones que se las voy a nombrar, y ahí usted va a saber cuáles son las 14 generaciones que menciona la Escritura de Mateo capítulo 1, verso 17, donde que tienen que romper 14 generaciones, porque muchas de esas puertas abiertas al mundo espiritual vienen contaminadas, y ahí nosotros tenemos que pedirle que intervenga nuestro Señor. ¿Cuáles son entonces las 14 generaciones? Comienzan por 2 padres, luego 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 hectabuelos, 512 octabuelos, 1024 eniabuelos, 2048 decabuelos, 4096 endecabuelos, 8192 decabuelos, y entramos en las 14 generaciones que se compondrían de 16.384. Ahí están las 14 generaciones. 2, de 4, de 8, 16, de 32, y continúa esta cadena de cuánto se componen estas 14 generaciones. Recuerde que 14 generaciones, lo que menciona Mateo capítulo 1, verso 17, estas 14 generaciones tienen que ser llevadas a los pies de Cristo, porque 14 generaciones, en la última entra Cristo. Comienza desde Abraham, luego de David, luego la deportación de Babilonia, y en la cuarta ahí entra Cristo. 14 generaciones de A3, y en la cuarta comienza Cristo para entrar a anular, a desbaratar lo que es de un pasado. Estas generaciones que ya se les mencioné en el árbol cronológico con los nombres, se llama epigenética.
Epigenética son las cantidades y los nombres de cada uno de ellas. Ahora, mire qué interesante también que todo comienza con Abraham. Con Abraham comienzan estas 14 generaciones. Por eso Mateo capítulo 1, verso 17, dice desde Abraham. Ahora, para poder entender por qué comienza desde Abraham, recuerde que la bendición también comienza de Abraham, de los patriarcas. Ahí tenemos que entender que hubo una primera generación. La primera generación fue sobre Serug. Estoy hablando de la generación de Abraham. Para llegar a Abraham tenemos que ir a cuál fue la primera generación de Abraham. La primera fue Serug. Serug, que significa rama entrelazada. Luego comienza una segunda generación de Nacor, que significa el bufador, el roncador. Ahora entramos en nuestra tercera generación, la de Taré o Tará. La generación de Taré significa una estación o demora. Y la cuarta generación, Abraham, es Padre exaltado. Abraham fue hijo de Taré. Como Abraham fue hijo de Taré o Terá, da la misma porque son las mismas palabras. Abraham, su padre, fue Taré en la genealogía judía de Noé. Entonces los descendientes de Taré es lo que leímos en la escritura sobre Génesis capítulo 11, verso 27. En Génesis capítulo 11, el verso 27, estas son las generaciones de Taré, que engendró a Abraham y a Nacor, y Harán engendró a Lot. Ahí tenemos también a Lot, porque Lot era sobrino de Abraham. De ahí comienza la genética sobre las 14 generaciones. Recuerde que comienza con Abraham. Y para que comience con Abraham, tiene que haber sucedido que comience con Abraham. ¿Y quién fue Abraham? El que se le llamó padre de la fe, el que se le iba a entregar multitudes. Y Abraham tenía una generación de atrás de su padre Taré, que Taré significa en el hebreo o el griego una estación de demora. Eso significa Taré. ¿Qué está hablando con una estación de demora? En que Taré hay un significado que significa lo dañado. Taré venía de una genética de lo dañado. Eso quiere decir que Abraham tenía una genética, un antecedente de un pasado del padre de lo dañado. Mire qué interesante eso. Estamos recién colocando bases y fundamentos. La genealogía de Mateo capítulo 1, verso 17 de las 14 generaciones comienzan de Abraham. Abraham, luego David, luego la deportación de Babilonia y en la cuarta entra Cristo, de 14 generaciones, que estas 14 generaciones son 16.384. 16.384. Esos son los ancestros. Y cada uno de nosotros tenemos 16.384 antecedentes, ancestro generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre, el cual muchas de esas generaciones están contaminadas. De ahí donde vienen, donde muchas veces usted se ha encontrado con familias que tienen las mismas enfermedades. El abuelo murió de esta enfermedad, el padre murió, los hijos murieron. Esas son generaciones de maldiciones. ¿Se recuerda usted la mujer que por 18 años estaba encorvada? Venía de una genética contaminada. Venía de una generación de Pneuma astenia. Pneuma astenia, espíritu astenia, es una enfermedad de maldición.
y la mujer 18 años estaba encorvada. Luego también tenemos la mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre. Eso también era una genética de un pasado contaminado. Era una genética de un pasado de maldición y le perseguía a estas mujeres. La de 18 años, encorvada, la de 12 años, flujo de sangre, eran genéticas que venían de un pasado contaminado. Como venían de antecedentes de un pasado contaminado, entonces le alcanzó a ellas y estaban con esa genética de contaminación. Por eso que es importante que todo comienza, todo tiene un comienzo de algo. Recuerde que ningún espíritu va a entrar si no hay antecedente. Satanás no ataca si no hay un antecedente. Satanás no entra si no hay un historial o una información. Y tampoco ningún espíritu va a atacarte si no hay antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Lo que nuestros ancestros dejaron puertas abiertas. Violaron leyes de Dios. Cometieron errores, cometieron pecados. Abrieron puertas al mundo espiritual. Y lamentablemente, quizás les tocó a ustedes una genética contaminada de un pasado. Porque así es donde trabaja el enemigo. Satanás no trabaja ni ningún espíritu en un presente, menos en un futuro. Pero sí él puede entrar en el presente por un pasado. A través de un pasado, él puede ver y ver la epigenética de 16.384 espíritus. Y él va viendo si hay una puerta abierta, entonces él dice, por ahí puedo entrar. Puede ser pobreza, miseria, enfermedades de muerte, violaciones, falta de amor, falta de cariño, trauma, herida, toda esa genética contaminada puede entrar el enemigo. Brujería, hechicería, alguien consultó el tarot, alguien hizo micromancia o necromancia, que es comunicación con los muertos, alguien de un pasado consultó la ouija, alguien estuvo desde niño insertado en la brujería, o lo iniciaron en la brujería, o lo prepararon para la brujería o hechicería. Ya es un antecedente. Y eso todo comienza de atrás, de 16.384 ancestros. Y ahí comienza el enemigo a gestar este plan. Entonces hablamos que todo comienza el plan de las 14 generaciones con Abraham. Por eso que vamos a analizar qué pasa con Abraham. Recuerde que Mateo 1.17 dice, desde Abraham, ahí comienza. Desde Abraham hasta David. Desde David hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia, Cristo. Hay de Cristo para romper esas 14 generaciones anteriormente pasadas de contaminaciones. La primera generación entonces de Abraham, analicemos un poco las 14 generaciones de Abraham. De ahí comienza todo. Mateo capítulo 1, verso 17. Las 14 generaciones comienzan de Abraham. Pero si comienza de Abraham, eso significa que algo sucedió. Y es lo que vamos a ver ahora a través de la escritura. La primera generación de Abraham fue la de Serug, que significa rama entrelazada. La segunda generación es la de Nacor, que es bufador, un roncador. Generaciones contaminadas. La tercera generación de Abraham es la de Taré o Tará, según las versiones, pero es lo mismo. Entonces la genética de Taré significa estación o demora. Ahí comienza la tercera generación y luego la cuarta, donde entra Cristo. ¿Y qué entra en la cuarta? Abraham. Y ahí significa Abraham, Padre exaltado. Mire qué interesante. No sé si usted tomó atención a lo que estoy enseñando. Recuerde que hay cuatro áreas, 4 generaciones de a 3 que van de 14, 14, 14, y la cuarta entra Cristo y comienza desde Abraham. Anteriormente habían 3 generaciones de Abraham contaminadas, 3 generaciones que habían derechos legales, la de Serug, la de Nacor y la de Taré. 3 generaciones que estaban contaminadas hasta que aparece la cuarta generación,
Cristo. Por eso que en la cuarta generación es donde Cristo entra en escena. Y mire qué interesante lo de que dice Mateo capítulo 1, verso 17. Desde Abraham hasta David, y de David hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación de Babilonia, cuarta, Cristo. Ahí aparece. Por eso es que estamos viendo que en la cuarta generación entra Cristo. Pero anteriormente lo anteceden 3 generaciones que ya venían contaminadas de Abraham. Recuerde que Abraham fue el hijo de Taré. El padre de Abraham era Taré. Y Taré en la genealogía judía de Noé. Entonces, les di unos textos ahí sobre Génesis capítulo 11, verso 27. En Génesis 11, verso 27 ya no habla. Estas son las generaciones de Taré, que engendró a Abraham, y a Nacor, y a Arán, y Arán engendró a Lot, que Lot también es descendiente de Abraham, y ya vimos el antecedente también de Lot. Cayó en una contaminación. Ahora, la genealogía de Taré, padre de Abraham, del griego es una estación que significa de demora. O sea, lo que está diciendo que hay no hay un crecimiento, no hay un avance. Hay algo dañado. Por eso no avanza, por eso no crece. Abraham tenía una genealogía de su padre, en que su padre Taré venía con una contaminación al mundo espiritual que Abraham no podía avanzar. Por eso que más adelante le cambia el nombre por algo. Mire que cómo van entrelazándole las cosas. Entonces la genealogía de Abraham era de su padre Taré. Y si vemos nosotros a su padre Taré, Taré tenía su genética contaminada de sus ancestros. Recuerde que esto es generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Y la genealogía de los ancestros de Abraham venían contaminadas, venían dañados. Entonces, por eso que hay genética de herencias taras. Estas genealogías de genética taras son las costumbres, son los hábitos que asimilamos en que recibieron ellos ambientes que ellos vivieron y no pudieron quitar esos ambientes que venían ya contaminados. Ahora, Taré o Tará es un portador de anomalías hereditario, físico y psicológico. Lo que está diciendo que la genealogía de Abraham, de su padre y sus abuelos y todo lo demás, lo que ya estamos viendo, el padre de Abraham, que era Taré, venía de anomalías, problemas hereditarios, problemas físicos, problemas psicológicos. Venía con una genética de un pasado contaminado en que Abraham no podía avanzar. Mire qué interesante. Por eso que hay que cortar estas maldiciones generacionales, porque muchos quizás pueden decir, pero con Cristo se llevó todas las maldiciones, pero fue Cristo. Pero en nuestra genética están las consecuencias de lo que hicieron nuestros padres, las consecuencias de lo que hicieron nuestros abuelos, las consecuencias de lo que hicieron nuestros bisabuelos, los tatarabuelos. Son consecuencias que quedaron puertas abiertas. Y como quedaron puertas abiertas de un pasado, el enemigo, como no trabaja en un presente, va a ir a un pasado y va a empezar a ver una información, a ver un historial. Y si encuentra un historial, él puede decir, o cualquier espíritu, por aquí puedo entrar. Esta es la puerta abierta. Este es el portal. Y ahí empiezan a ser contaminadas. Por eso no es normal cuando de generaciones pasadas hay enfermedades de muerte. Que el bisabuelo murió de cáncer. Que el abuelo murió de cáncer. Que el padre murió de cáncer. Que el hijo murió de cáncer. Son generaciones de maldiciones. Toda esta genética son maldiciones. Abraham tenía una genética de su padre de maldición. Por lo tanto, él tenía que cortar esta genética para que no le persiguiera. Por eso más adelante vemos que se le cambia el nombre a Abraham. Entonces, los hijos de Leví nacieron con un Tará, con defectos físicos.
El padre de Abraham trata con problemas de Tara. La segunda generación la vimos que era Nacor, que significa el bufador, que significa una persona con mucha ira. Esta es la segunda generación, contaminada también de Abraham. Luego tenemos la de Serug, que es la primera generación, que significa la rama entrelazada. Y ahí continúa esta genética. Ahora, Génesis capítulo 3, verso 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, saber que a los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y Abraham, por creer en Dios, vino a ser padre de la fe. Y aún nosotros que estamos en Cristo, es el ejemplo de creer en que podemos cambiar nuestra genética y también nuestra historial familiar. Recordemos que la obra de nuestro Señor hace en nosotros, que se llama regeneración, que significa volver a los genes originales. Por eso nosotros somos regenerados. Regenerado, ahí está el prefijo re, que lo hemos mencionado en otras clases también, que re, el prefijo re significa volver al diseño original. Nosotros tenemos que hacer una transformación. Gen viene de generación. Generacional habla de gen. Gen es principio. Significa volver a ser regenerados al diseño original del principio. Y por eso que gen significa principio. De ahí entra la palabra también Génesis. ¿Y qué significa Génesis? Principio. Hay un Génesis en cada uno de nosotros. Todos tenemos un Génesis. Todos tenemos un principio de una generación de ancestros, de puertas abiertas que ellos abrieron, y quizás pueda tocarle a usted o a sus hijos o a sus nietos o a sus bisnietos. Por eso se tienen que cortar toda esta genética. Ahora, en Génesis capítulo 12, primero era Abraham. Recuerde que aquí es Abraham, no Abraham, es Abraham. Y como era Abraham, Abraham tenía una genética de su padre Taré, que venía de la genética de los caldeos. Porque primero era Abraham de genética de los caldeos. Mire qué interesante esto. Abraham venía de contaminación de su padre Taré o Tará. Esa genética Tará venía contaminada por los caldeos. La genética entonces de Abraham es caldeo. Pero en Génesis capítulo 14, verso 13 al 16 dice: luego vino a ser genética del hebreo o Heber, que es uno más allá que el que viene del otro lado, y es lo único de que su generación empieza a pelear contra la idolatría. Abraham tenía entonces su padre Taré, que era genética de los caldeos, donde eran idólatras. Eran idólatras. La genética de Abraham estaba con maldiciones de idolatría. Por eso que el Señor tiene que cambiarle el nombre. Y todavía no entramos ahí, pero le estoy dando varios antecedentes de la genética Tara. ¿Quién era la genética Tara? Padre de Abraham. Y Abraham, su padre, venía de la tierra, de la genética de los caldeos. Ahí venía contaminada. Ahora, en Génesis 14, 18, después de recibir pan y vino de Melquisedec, cuando se encontró con Melquisedec, cambia la genética. Y ahí entra la genética de Cristo. Y viene a ser bendito del Dios viviente. Cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, se cambia la genética. Y ahí en Melquisedec le da el pan y el vino. Miren qué interesante. Por eso que nosotros venimos de la orden de Melquisedec, porque el sacerdocio arónico falló, el sacerdocio levítico falló, pero la orden de Melquisedec no falló. Y ahí interesante que entra el pan y el vino. Por eso que cuando nosotros hacemos Santa Cena, nos cambian nuestra genética. Esto está muy profundo, ¿eh?
Por eso que cuando nosotros vamos a hacer Santa Cena, nuestra genética contaminada de un pasado es cambiada. Ahí entramos en la genética de las bendiciones del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, que está representada, que cuando él entregó la bendición a Melquisedec, al rey Melquisedec, él le dio el pan y el vino. Y el pan y el vino están en la Santa Cena. Qué tremendo, hermano. Por eso es que hay personas que quizás no entienden el significado de la Santa Cena. La Santa Cena es importante hacerla. No sé cuánto lo hagan ustedes en sus congregaciones, en su iglesia. O por último, si no la hacen, haga usted Santa Cena en su hogar, porque usted es sacerdote de su casa. Haga Santa Cena. ¿Y esto cuánto se puede hacer? Cuántas veces fuera necesario. Usted decide. Ahora, si hay Santa Cena en su iglesia, se hace como congregacional. Ahora, si usted quiere hacer una Santa Cena como congregación de su familia, para que todo salga bien, para que su genética sea descontaminada de un pasado, haga Santa Cena en su casa. Mire qué tremendo, hermano, lo que el Señor nos está enseñando. La profundidad de cuán importante es hacer una Santa Cena. ¿Para qué? Porque la Santa Cena es lo que Melquisedec le dio a Abraham. Recuerde que anteriormente Abraham venía de una genética de los padres, de una genética de los caldeos, una genética de idolatría. Por eso que el padre de Abraham era Taré. Y Taré o Tará era una genética de idolatría, de genética de los caldeos. Entonces se encuentra después con Melquisedec y le cambia la genética. ¿Cómo le cambia la genética? Con el pan y el vino. Por eso, amado, si ustedes tienen el privilegio de hacer Santa Cena, háganlo. Porque ahí es donde cambia la genética. Y ahí es donde entramos en el Nuevo Testamento. Mire qué interesante. Aquí en Abraham, ya en Génesis, el principio, habla del pan y el vino. Aquí ya está representada la muerte de Cristo. Porque no solamente Melquisedec le dice, tomen el pan y tomen el vino. Qué coincidencia que luego en la Santa Cena, en el Nuevo Testamento, miles y miles y miles de años después, Jesús aparece y dice, voy a hacer la Santa Cena con el pan y el vino. No es coincidencia, es porque ya está escrito desde el primer libro, Génesis. Recuerde que hablo de Génesis, y Génesis viene de genética, y gen, de genética, gen significa principio. Por eso que en Santa Cena, nuestro principio viene Dios, nos cambia nuestra genética a través del pan y el vino a través de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto está muy profundo. No sé si lo estáis entendiendo, pero está muy profundo esta enseñanza, amado. Espero la estén agarrando. Entonces Dios se le aparece a Abraham con una genética no perfecta, sino contaminada, con muchas necesidades. Abraham sale de la tierra de Ur. ¿Cuál es la tierra de Ur? La tierra de los caldeos. ¿Quién vivía ahí? Vivía el padre, Taré, y Abraham vivía ahí. Por eso es que el Señor tiene que sacarlo. Mire qué interesante, tiene que sacarlo de esa tierra de paganismo, de idolatría. Leamos Génesis, capítulo 11, verso 28. Yo le voy a ir dejando los datos para que usted después haga una buena reflexión sobre este tema, sobre la enseñanza, y así también poder usted entender cómo el enemigo trata de contaminar. En Génesis capítulo 11, verso 28, dice, y murió Aram antes que su padre Taré, y murió Arán. Arán, recuerde que son descendencia, antes que su padre Taré, en la tierra de su naturaleza, en Ur. Ur, la tierra de los caldeos. Abraham venía de esa genética. Abraham venía de la genética de los caldeos. Abraham venía de la genética de la tierra de Ur, la tierra de los caldeos, de una tierra de idolatría. Lo primero le llaman el caldeo.
Mire qué interesante que leíamos ahí que le llaman de los caldeos. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los caldeos. O sea, está diciendo Abraham es de la tierra de Ur de los caldeos. Pero después que le llaman el caldeo, le llaman por primera vez en el hebreo, que significa vivir o del más allá. Es donde venimos nosotros, del más allá de las estrellas, del sol y la luna, donde aparece el Señor. Y ahora le cambian el nombre. Y ahora el Señor empieza a hacer algo sobre Abraham. Génesis capítulo 14, verso 13. Y vino uno de los que escaparon y denunciándolo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Manre, amorreo, hermano de Escol y hermano de los confederados de Abraham. Ahora, mire qué interesante aquí, porque leíamos nosotros en Génesis capítulo 11, verso 28, donde sí le llamaban Abraham, el de Ur. O sea, Abraham, el de los caldeos. Abraham, el de Ur. Abraham, el de los caldeos. Pero aquí en el verso 13 de capítulo 14, Génesis capítulo 14, verso 13, dice: y vino uno de los que escaparon y denunciándolo a Abraham, el hebreo. Ahora aquí algo está sucediendo. Ya Dios está trabajando. Porque ahora ya no le dicen Abraham de los caldeos, sino le dicen Abraham, el hebreo. Aquí como ya el Señor empieza trabajando en su genealogía, hasta más adelante cambiarle el nombre, que para allá vamos. Pero es importante entonces entender que hay generaciones que estaban contaminadas. En Génesis capítulo 12, verso 1, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, aquí donde entramos ya en un texto muy conocido, aunque muchas veces lo aplicamos en diversas áreas, cuando dice el Señor: sale de la casa de tu parentela, ¿cierto? Vete de la casa de tu parentela. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes que salir de tu padre. Lo ideal, ahora si estás casado, es que tú tengas con tu propia familia. Pero eso no quiere decir literal en el sentido de que tú tienes que salir, porque la Biblia dice que hay que salir de la casa de la parentela. No está diciendo eso. Lo que el Padre, nuestro Señor Jesús, a través del Padre nuestro Señor Jesucristo, nos menciona aquí en toda la enseñanza, en lo que su Padre, nuestro Padre Dios, le habla y dice: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre. Ahí ¿por qué le dijo el Señor: sale de la casa de tu parentela, sale de esa tierra de tus parientes, sale de la casa de tu padre? Porque ya vimos anteriormente cuál era la casa de su padre, Taré. ¿Y qué era Taré? La tierra que vivía de los caldeos, y que era de los caldeos donde había idolatría. Por eso el Señor le dice: sale de ese lugar, porque habían contaminaciones, tara, idolatría. Por eso es necesario que Abraham saliera de la tierra de Ur de los caldeos y que quitara sus genes de contaminación de Ur de los caldeos, la tierra de los muchos dioses. Porque Abraham venía de tierra esotérica. Abraham tenía de tierra contaminada, donde tenían muchos dioses, mucho paganismo. Y Génesis capítulo 17, verso 15, hacer pacto con Dios y cambia su genética. Abraham, cuando hace un pacto con Dios y luego le cambia su genética, y viene a ser el patriarca Abraham. Y de ahí surge la genética de los israelitas. Miren qué profundo. De ahí la genética de los judíos. Y Abraham entonces obedeció y salió de Ur, de la tierra de los caldeos. Por eso vino a ser el único de su generación que peleó contra la idolatría. Eso es lo que quiere decir. Entonces, es necesario salir de esa tierra de los caldeos, de los de Ur, de la idolatría, de los dioses, del esoterismo, ahí donde están Amber, de los amorreos,
hermano de Escor, hermano de Abner, aliado también de Abraham en ese tiempo. En el hebreo ya no está hablando que ahora le dicen a Abraham el hebreo, ya no le dicen el caldeo. Y recuerden que Génesis capítulo 14, verso 18, entonces cuando Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y ahí le cambian la genética con Melquisedec. Con el pan y el vino le cambian la genética a Abraham, le cambian esa genética contaminada del pan y el vino, y ahora cambia su genética y empiezan 14 generaciones. La primera Abraham, luego Isaac, la tercera Isaac o Jacob, la cuarta Jacob a Judá, que es Tamar, la quinta de Judá a Fares, la sexta de Fares a Esrom, la séptima de Esrom a Aram, la octava de Aram a Aminadab, la novena de Aminadab a Naasón, la 10 de Naasón a Salmón, la 11 de Salmón a Boz, que es Rahab, 12 de Boz a Obed, que es Ruth, 13 de Obed a Isaí, y 14 de Isaí al rey David. Mire qué profundo. Y la 14 de David. Ahí tenemos el antecedente de 14 generaciones, porque Mateo capítulo 1, verso 17, ¿qué decía anteriormente? Desde Abraham hasta David. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones que ya se las nombré. En todo este listado le nombré estas 14 generaciones. Qué profundo, hermano. Qué interesante cómo el Señor quiere cambiar nuestra genética. Y luego entra una tercera generación. Ya vimos la primera generación. Esta es la primera generación, que es de Abraham hasta David. Luego tenemos estas siguientes generaciones, el cual van dándose desde Jeronías hasta las siguientes generaciones. Ahora, veamos la tercera generación para ir avanzando. La tercera generación viene de Seconías a Salatiel. La segunda de Salatiel hasta Zorobabel. La tercera de Zorobabel hasta Abiud. La cuarta de Abiud a Eliakim. La quinta de Eliakim a Azor. La sexta de Azor a Sadoc. La séptima de Sadoc a Aquim. La octava de Aquim a Eliud. La novena de Eliud a Eleazar. La décima de Eleazar a Matán. La 11 de Matán a Jacob. La 12 de Jacob a José. Y en la 13 no hay genealogía. Aquí hay algo profundo. En la 13 no hay genealogía. Y en la 14, Jesús, llamado el Cristo. Mire qué interesante aquí lo hermoso que nos está hablando aquí de estas generaciones. Porque aquí, si nosotros nos damos cuenta, comienzan estas generaciones, y aquí entra esta generación de 14 generaciones, pero hay una número 13 que no está. Porque la número 12 va de José, de Jacob hasta José. José, que fue el marido de María. ¿Ya? En la número 12 comienza la genealogía de Jacob a José. José, que era el esposo de María. Pero después en la genealogía número 13 está en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque Jesús no fue hijo biológico de José ni de María. Recuerde que fue el Espíritu Santo que puso en el vientre de María. No fue de una relación, no fue donde hubo carne y sangre, sino algo divino que fue puesto en María. Por eso que en la generación número 13 no aparece nadie. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aparece en blanco porque Jesús
no es hijo biológico de José ni de María. Mire qué profundidad. Ahora usted dirá, en esa generación 13, ¿qué pasó ahí? Es lo que él hablaba. El padre biológico no era Jesús. El padre biológico, perdón, no era José. Jesús, su padre biológico no era José. Por eso es que esa generación de la 13 aparece en blanco, hasta que aparece Cristo y empieza a cambiar esa genética. Y de ahí tenemos entonces, cuando entra Cristo, 14 más 13, que serían 41. 14 generaciones. Pero en la otra, en la tercera, aparecen 13. No sé si está entendiendo. Vamos a la primera. Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, aparece literal como porque tienen que ser 14, pero hay 13 generaciones. ¿Por qué 13 generaciones? Porque José y María no eran los padres realmente de Jesucristo. Por eso es que no puede aparecer como hijo biológico Cristo, porque no era hijo biológico de él. Y ahí donde es interesante, hermano, cómo las cosas del Señor son tan profundas y cómo son los misterios. Por eso que aquí no aparece, en esta genealogía no aparece Cristo. Un dato muy interesante de esto, que en la cuarta generación de la que tendrían que haber 14, solo hay 13, porque Jesús no estaba pegado al cordón umbilical. Ahí se la dejo. Jesús no estaba ligado al cordón umbilical de la madre, porque si hubiera estado ligado al cordón umbilical de la madre, todo lo que tenía Jesús vendría de su madre, y todo lo que es su madre se alimenta por el cordón, y no solamente se alimenta por el cordón umbilical, esto lo saben las mujeres que han tenido hijos, sino también los sentimientos, los problemas, los traumas que pudo haber vivido la madre estarían contaminados a Jesús. Por eso que Jesús no tuvo cordón umbilical. Ahí se la dejo. Eso está muy profundo. Por eso es que no es por sangre. Jesucristo fue colocado en el vientre nada más, porque tiene que venir en un vientre. Pero no podía pasar ahí la genética de la madre, porque ya la genética de todo hombre viene contaminada. Y la genética de María, de los antepasados, ya vimos que ya venían de 14 generaciones pasadas contaminadas. Qué profundo, hermano. Qué profundo lo que hoy hemos dado a entender sobre la genética, sobre estas 14 generaciones. Por eso es que es importante, hermano, que todo lo que vivamos, todo lo que hablamos en el mundo espiritual, todo tiene consecuencias quizás de nuestro acto o de contaminaciones. Esta es la palabra, que son los códigos genéticos. Los códigos genéticos de las transformaciones, de cómo el Señor quiere tratar de ayudarnos, fortalecernos. Por eso es que es importante que a través de esta enseñanza nosotros entendamos que sí hay genéticas contaminadas de un pasado. Hoy hablamos sobre las genéticas de Taré, el padre de Abraham, una genética que venía de esoterismo, de dioses paganos, de idolatría. Por eso que el Señor le dijo a Abraham: sale de la tierra de tu parentela, porque estás contaminado de tu padre Taré, esoterismo, idolatría, paganismo, dioses paganos. Tenía que salir. Ahí se refiere salir. No lo tomemos eso que hay que salir porque la escritura dice que Abraham salió de la tierra de su parentela o se fue a otro lugar. A muchas personas lo están tomando muy literal y no profundizan por qué el Señor le dijo que saliera de la tierra de su parentela. No está diciendo: yo tengo padres cristianos, pero el Señor dice que hay que salir y yo me voy a ir a otro lugar o a otra ciudad porque tengo que salir de la tierra de mis padres. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que era necesario para que a Abraham se le cumpliera la promesa. Por eso que a Abraham, a los comienzos, los libros que leímos de Génesis, se le llamó Abraham el de Ur, porque venía de Ur, de la tierra de los caldeos, contaminado de su padre Taré, genética contaminada. Y luego más adelante le dicen Abraham el hebreo.
A ella no le dicen el de Ur, sino le dice a Abraham, el hebreo. Ahí ya se está cambiando la genética. Y llega Melquisedec con el pan y el vino y le cambia y le transforma toda su genética. Qué profundo, hermano. Qué profundo la enseñanza al cual hemos dado a conocer. Espero que la hayan entendido. Sé que aquí hay mucha profundidad de esto y espero que la hayan tomado en esta enseñanza, en que el Señor puede cambiar nuestra genealogía, en que el Señor puede cambiar nuestra vida y por supuesto creer que Dios tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Les dejo esta enseñanza. Les dejo esta enseñanza que sea de bendición para su vida. Que Dios les pueda bendecir. Declaro bendiciones sobre su casa. Que el Señor sea transformando su genética. Que el Señor sea transformando la genética contaminada de un pasado. Que el Señor sea quitándolo de esos padres de Taré, esa genética de Taré, de esoterismo, de idolatría, de paganismo, de dioses, sea quitándolo de toda esa contaminación para que lo lleve el Señor en bendición a tierra hebrea, al mundo espiritual. Le bendigo con bendiciones sacerdotales su casa, bendición sacerdotal a su familia, bendición sacerdotal sobre sus bienes, bendición sacerdotal sobre su salud. Reciban hoy esta bendición del reino de Dios y sean prosperados, sean bendecidos en todo lo que hagan. Lo que pisare la planta de vuestras pies sea vuestro. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y diga el débil, fuerte soy, y somos más que vencedor, porque el Señor pelea por nosotros. Les bendigo en este día, que tengan un buen inicio de semana en bendiciones de la bendición de Melquisedec. Con el pan y con el vino entramos en bendición. Dios les guarde y Dios les bendiga. Hoy hablamos sobre 14 generaciones. La genética, la generación Taré, que hay que quitar. Contaminaciones de un pasado para que no nos persigan, sino tengamos una nueva relación con el Señor, donde entre Cristo quitar esas maldiciones espirituales. Dios le bendiga, se le ama, comparta la transmisión, comparta esta clase también, compártala en su grupo, compártala con sus amigos, en su mismo Facebook, compártala para que también mucha gente pueda aprender. Hoy vimos una gran profundidad sobre la genética Taré, la genética contaminada de un pasado. Abraham venía de una genética de Ur, de contaminaciones, de Ur, de tierra de los caldeos, de Ur, de esoterismo, de Ur, de dioses paganos. De ahí venía Abraham. Por eso que el Señor dijo, aquí no puede estar. Aquí no puede estar Abraham. Y ahí donde lo saca y lo lleva, lo saca de la tierra de su parentela y lo lleva a otro lugar. Eso es lo que quiere decir. No es salirse de su casa, no es irse por irse. Aquí Abraham fue quitado porque estaba en una genética de contaminación. Esta es la palabra, esta es la enseñanza. Dios le paz, le guarde, Dios le bendiga. Con la ayuda del Señor, mañana seguimos en una nueva enseñanza sobre el mundo espiritual. Lo que ven tus ojos no es lo real, sino lo que no se ve es lo real. Dios te bendiga.